Como decía en el caso de Eva, sí que hay un problema que puede aparecer en muchas familias. Aparecen esas familias que tienen un enfermo dependiente, o puede aparecer en cualquier momento de la vida, que es la ansiedad. Lourdes Garrido, buenas tardes. Buenas tardes. Definición de ansiedad, una buena definición. ¿Cuál sería? Pues mira, es un estado emocional universal que todos experimentamos en mayor o menor medida en la vida cotidiana. Eso es una ansiedad adaptativa a una amenaza que tenemos que reaccionar, ya sea en huida o afrontando algo. Sí, claro, porque realmente la ansiedad nace en el ser humano para defenderse de, bueno, pues los peligros del entorno, ¿no? Está claro que los hombres prehistóricos necesitaban ese nivel de ansiedad para sobrevivir. Pero claro, esa ansiedad que inicialmente nos permite sobrevivir, a veces es una losa que nos impide vivir. ¿Cuáles son las causas que nos pueden provocar ansiedad? Pues mira, hay tanto factores predisponentes como psicológicos. Los predisponentes, pues están los factores genéticos, que tienen una cierta incidencia, la personalidad también. Hay ciertos caracteres, o sea, temperamentos con los que ya se nace, en los que a lo mejor la emoción, que es la emoción, o sea, la emoción del miedo, que es la relacionada con la ansiedad, es más clave en ese carácter. Eso no es malo, pero sí que se le hace más urgente a esa persona saber manejar el miedo para no tener problemas y sacar su mejor parte, digamos. Lo que ves en casa, las ansiedades de tus padres, miedos, pueden contagiarte y predisponerte para sentir ansiedad frente a situaciones que a lo mejor para el resto de la gente pueden ser normales. Evidentemente, o sea, puede determinar muchísimo. Si yo tengo miedo a los perros y la reacción la nota mi hijo o mi hija, le voy a traspasar ese miedo a los perros. Es así, ¿no? Si son padres ansiosos, inevitablemente, aunque tengan muy buena intención, pero eso se lo van a poder, por mucho que le quieran ayudar, lo van a aprender de una forma modelada, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tiene ansiedad? Si una persona te va a ver a la consulta, ¿cómo le diagnosticas tú que tiene, bueno, este señor tiene ansiedad? Porque ¿qué te cuenta? ¿Qué puede reflejar? Suelen venir ya diciendo que tienen ansiedad, ¿no? Vale, porque bueno, vale. Pero bueno, hiperventilación, sensación de ahogo, irritabilidad, insomnio, pulsaciones rápidas, taquicardia, un poco son sensaciones como muy generales, pero de malestar, sí. Y es lo que siempre se suele notar, ¿no? Cuando hay problema de ansiedad, cuando no es adaptativa. Y en ese caso tú como psicóloga, ¿cuál es el tratamiento que aplicas? Pues mira, el tratamiento tiene que ir a las causas, que bueno, como decía antes, están los factores predisponentes, biológicos y personalidad, sí. Y los psicológicos. Hablamos del genotipo, los genes. Es una cosa muy importante a veces que quiero mucho insistir, ¿no? Todos nosotros tenemos los genes base, que son el genotipo que se llama. Pero nosotros vamos evolucionando y crecemos y nos desarrollamos en función del fenotipo, los factores externos. O sea, siempre que se habla de medicina y de sistemas biológicos, se habla del genotipo, la base genética, y del fenotipo, los factores externos que nos influyen y nos condicionan y nos modifican. Eso es, sí, muy bien explicado todo eso, porque es así, y hace una sinergia, claro, entre las dos cosas y nunca se sabe el resultado que va a dar. Entre los factores psicológicos está la parte de la conducta, los pensamientos y las emociones. Entonces, si eso también pueden ser causas, es ahí donde tenemos que tratar. Cada trastorno de ansiedad puede ser diferente o tener unas características diferentes y hay que tener en cuenta también la individualidad de la persona. Entonces, en función de eso, suele ser lo más eficaz tratar de forma sinérgica a las tres partes, tanto conducta, pensamientos como emociones. O hay veces que puede hacerse más hincapié en uno de ellos porque sea más necesario. Entonces, por ejemplo, la conducta, bueno, la relajación es una de las prácticas, ¿no? Los pensamientos, lo que se llama reestructuración cognitiva, y es trabajar para detectar los pensamientos irracionales que todos tenemos a veces, pero cuando son muy frecuentes es una especie de diálogo interno destructivo, como crítica interna, claro, es un machaque. Una especie de círculo vicioso que... Claro, entonces como para no sentir ansiedad. Muchas veces parte solo de ahí o... Pongamos que estoy en casa y que tengo un ataque de ansiedad. ¿Qué tengo que hacer? Pues claro, cuando ya está el ataque de ansiedad, sí. Lo que se puede, porque en ese momento no es fácil, entiendo que para la persona no es fácil, tratar de respirar más despacio, ¿vale? Aunque le cueste, centrarse en la respiración, pero calmada, pensar en un paisaje, en cosas agradables y quizá de esa manera, o pensar en otras cosas, distraerse, así puede pasar. Pero claro, lo importante es la prevención y esforzarse en eso, ese problema, a tratarlo, porque claro, una vez que ya se da el problema, bueno, pues se hace lo que se puede, pero tratarlo. Y fíjate, otro de los factores que te decía, psicológicos, son las emociones. La emoción del miedo es la más relacionada con la ansiedad.
Normalmente proviene, en tantos casos, la ansiedad de una mala gestión del miedo. Lo etiquetamos como que es el problema, sí, como que me siento avergonzada de sentir miedo, lo tapo, lo tacho, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que si yo hago eso con el miedo cuando a lo mejor es pequeño o está ajustado a la realidad, lo que hago es meterlo en una especie de sótano, pero en otro espacio dentro de mí va creciendo, hasta que se acumula y puede ser un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, lo que suceda. Vale, pero lo que nos recomienda sería ir a ver un psicólogo para que sepamos cuál es el origen de esa ansiedad, ese ataque de ansiedad, para prevenirlo, ¿no? Claro, para saber, si sabes cuál es el origen, sabes el tratamiento mejor que debe llevar eso. Y ya está, se trata y bueno, a lo mejor si la persona, la personalidad y el miedo, como decía antes, es fundamental, bueno, pues también es una aceptación de que el miedo es fundamental para esa persona, va a convivir durante toda la vida con ello, pero tiene que saber sacarle partido y eso no es malo. Entonces, es saber sacar la mejor cara del miedo, por así decirlo, que te está avisando. ¿Ver muchos casos de ansiedad últimamente con gente más joven? Porque a lo mejor uno asocia la ansiedad a gente mayor, pero gente joven. De hecho, entre los 20 y 40 años es donde más se da, es más raro a partir de los 40. En gente joven sí, 20 y pico, 30, incluso 20 y pocos años se da también. Y sí, es lo más frecuente que se ve en las consultas. Ansiedad, depresión, eso es lo más frecuente, pero vamos, la ansiedad totalmente. Por eso, porque todavía nos falta mucho por aprender a manejar diferentes emociones y sobre todo el miedo, que lo que está haciendo es informarnos de la diferencia que hay entre una amenaza o un examen que tengo algo y los recursos que yo tengo. Vale. Si hay mucha diferencia, eso tengo que resolverlo de alguna manera. Si lo que hago es tapar el miedo, el problema se amplía. Tenemos correos electrónicos de espectadores que nos preguntan cosas. Tenemos a Andrés de Cudillero, hablando de miedo. Por mi trabajo tengo que viajar bastante y el avión es imprescindible, pero tengo miedo a volar. ¿Qué puedo hacer? Habría que ver primero cuánto es ese miedo a volar y cuánto hace que tenga problemas, su vida le predispone para no poder volar o para, si no es muy intenso, bueno... No, da la impresión de que sí, porque si pregunta esto es que sí, que ya tiene problema. Hacer relajación sería una opción, ¿no? Relajación. ¿Hay algún tipo de terapia para quitarse el miedo a volar? La exposición gradual, por ejemplo, eso es una técnica conductual, pero es que otra es la relajación, debe combinarse eso. Vale. Entonces, saber cuando aparecen los primeros síntomas leves, saber detectarlos y saber ponerles remedio, relajándote o encauzándolos, no interpretándolos como algo más negativo, de manera que se hace un círculo vicioso. ¿Puede ser bueno que una persona que vuele mucho pregunta a lo mejor a la gente que sabe volar, pilotos o algo así, cómo es que el procedimiento, el proceso, para que sepa que cuando hay pequeños baches, que suele decir, es una cosa normal? ¿Es bueno también saber un poco cómo funciona un avión? Depende de la persona, yo creo. Habrá gente que eso le venga bien y le tranquilice y otra gente que a lo mejor eso le ponga más nerviosa y prefiera no saber y pensar en otra cosa. O sea, mejor relajación en principio. En principio sí. Tenemos otra pregunta, Alejandro, de Podadena. Creo que no tiene nada que ver con la ansiedad, pero siempre me han gustado los quesos de todo tipo. Pero desde hace un mes no soporto su olor y me da de entera hasta tocarlos. ¿Qué me pasa? Podría ser una fobia, podría ser, habría que ver el caso. Eso sí estaría dentro de los problemas de ansiedad. En este caso, yo, si me viene a consulta, lo primero que haría es preguntarle, hace un mes, ¿cómo estaba tu vida antes de ese mes? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentías? ¿Algún acontecimiento, aunque no tuviera nada que ver? E investigar un poco por ahí a ver si es que esa es la causa. Pero puede tener a lo mejor que ver el hecho de que esté comiendo, o sea, que estuviera comiendo queso en un momento determinado cuando le pasó algo negativo. Algo le pasó, o se estaba sintiendo muy mal y comió queso y a pesar de que le gustara mucho, al estar sintiéndose tan mal ha aprendido a asociarlo. Y es así como un poco se aprende a tener una fobia. Cuando vienen esos problemas de fobia, un estímulo o neutro o bien agradable se asocia a algún acontecimiento traumático y entonces termina en un problema. Y ese estímulo agradable, en principio, al final termina siendo el que causa problemas. Recuerda a los espectadores qué tiene que hacer uno cuando tiene un ataque de ansiedad. Es muy importante, yo creo. Pues centrarse, aunque esto, claro, cada persona es un mundo. Claro, centrarse en la respiración. Tratar de llevarla más despacio, porque cuando hay un ataque de ansiedad normalmente se respira con los pulmones. Solemos respirar casi todos con los pulmones, pero se respira como más deprisa y más solo por la parte de arriba. Entonces, tratar de que el aire baje también hacia abajo, hacia el diafragma,
¿vale? Eso por una parte, pensar en algo agradable, algo que tú sepas que te relaja. Llamar a un amigo, a alguien también, tener ayuda, ¿no? Un apoyo, y eso es absolutamente relajante, compartir, y en ese momento puede calmar muchísimo. Lourdes, muchísimas gracias. Lourdes Garrido, psicóloga.